Hola, buenas tardes para todos. Soy Stephanie Rúa, egresada de Comunicación Social y especialista en Gerencia de Mercadeo de la UTB, y me da mucho gusto presentar nuestro noveno y último webinar de egresados, todo lo que debes saber sobre la guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores, que hace parte de la iniciativa de los egresados de Comunicación Social de la UTB con el fin de abrir espacios de reflexión para elaborar o reflexionar sobre temas de alto impacto para el gremio y la sociedad. Antes de dar inicio a este webinar, quiero darle las gracias a la Universidad Tecnológica de Bolívar por abrirnos este espacio, especialmente a Mercedes Posada, que es la directora de programas de comunicación social, a Giovanna Mufdi, que es la jefe de egresados, a Ana María Saavedra, jefe del Centro de Educación Permanente, y a Carolina Cabrera, quien nos ayuda en este momento en la parte técnica. También les presento a nuestros panelistas. Iniciamos con, Donaldo Villegas, que es el director de consultorio jurídico de la UTB, abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. También tenemos a Jennifer Ballestas, comunicadora social, magíster en Comunicación Transmedia, creadora del Parche Cultural y actualmente Community Manager del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. También tenemos a Miguel Garcés, quien es doctor en comunicación y profesor e investigador asociado de la UTB. Los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat de la plataforma. Muy bien, bienvenidos Miguel y Jennifer. Ya en un ratico ingresa el profe Hola, Donaldo. muchas gracias a todas las personas que se conectan hoy viernes a Webinars UTB para hablar de este tema tan interesante. Aquí tenemos también al profe Donaldo ya. Saludos a todos Miguel, también. bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptarla. Y bueno, vamos a iniciar el webinar indicando que la Superintendencia de Industria y Comercio presentó hace unas semanas una guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores, donde se establecen una serie de recomendaciones para la protección de los consumidores, especialmente de la publicidad engañosa y la develación de los acuerdos comerciales existentes entre las empresas y quienes recomiendan los productos. Sin embargo, vale aclarar que en Colombia ya existía un estatuto del consumidor, que es la ley 1480 de 2011 de la SIC, y que busca fortalecer el acceso de los consumidores a una información adecuada y justa. Sin embargo, esta ley, como muchos han dicho o conferido, tenía muchos baches digitales, o tenía baches digitales en un escenario donde fácilmente se podían atribuir bondades a ciertos productos sin contar con los aportes técnicos y científicos necesarios, los cuales podrían ser traumáticos para el consumidor, y además fácilmente se podía caer en la competencia desleal si lo hablamos desde el punto de vista de los anunciantes. Entonces, en este caso, la guía se trabajó de manera articulada con la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia, la ANDA, quienes indicaron en algún momento, y abro comillas, que el problema radicaba cuando el influenciador omitía informarle de manera transparente a sus seguidores que la publicación hacía parte de una estrategia de mercadeo, porque el anunciante de alguna manera había influido en el mensaje transmitido y el influenciador recibía un incentivo o compensación por hacer parte de esta recomendación. Entonces, en efecto, los consumidores tienen derecho a recibir información adecuada para hacer una elección fundamentada, y también es fundamental tener la claridad cuál es la relación comercial que tiene el influenciador sobre la empresa o el producto o servicio que recomienda y qué hay detrás de ello, ¿no? Entonces, por esa razón, vale la pena que el profesor Miguel nos precise un poco la importancia del impacto que ha tenido esto en los últimos tiempos, el impacto de los influencers en los últimos tiempos en el mundo digital, y que precisemos las definiciones de influencer y cuál es el propósito también de la guía. Muchas gracias también, Steffi, por la guía, por invitarme a este espacio para hablar de la guía de buenas prácticas. Quiero saber de que este tema
si bien la guía es un pequeño asomo a empezar a explorar y crear unas reglas más claras en este tema de las relaciones comerciales entre anunciantes e influencers, buscando precisamente la protección de los derechos del consumidor, debemos saber de que esta guía es un preliminar. Esto es un tema complejo. Es un tema complejo donde nomás si tú le metes el asunto comercial, nos vamos a encontrar con unas polémicas muy fuertes que Donaldo quizás nos va a ilustrar muy bien. Ese tema de las tensiones entre qué es una relación comercial, ahí hay un tema muy, muy fuerte. Mucho más cuando se empieza a hablar de dinero es fácil, en especie también, pero cuando hablamos de regalos, ya entramos en otra categoría que hace rato la DIAN empezó a reglamentar y que todos los que en un tiempo recibimos apoyos de las universidades o de las empresas como estímulo para estudio, tal cosa que está acá, con los últimos años que se han hecho las reformas tributarias, eso se ha empezado a ver desde el seno de la DIAN como pagos, como recursos que la persona recibe y que como tal tienen implicaciones tributarias. Creo que de alguna manera u otra Donaldo se mete un poco más con eso, porque creo que en última esto es una extensión de esa dinámica tributaria que venimos en los últimos años mirando. Pero por otro lado, no es una tensión que está ligado tanto a lo económico, pero también a otros capitales, los capitales simbólicos que hay alrededor de los procesos comunicativos que se dan en este tipo de escenarios, donde está en juego no solamente la batalla económica de lo comercial, sino también la batalla por la confianza, que es lo que mueve toda esta dinámica de los influenciadores. Es una pelea por la credibilidad, por la confianza. Y de tal manera que aquí hay unas discusiones que hay que empezar a dar más allá para encontrarnos de que la guía es un pequeño asomo, da pistas para entender la parte comercial, pero no resuelve unos temas de fondo. Y es que, por ejemplo, también hay fuertes disputas en entender que no opera lo mismo los lenguajes, la sintaxis que hay en Instagram, a la que funciona en Facebook. Cada red social tiene una filosofía y una estructura propia de cómo se maneja. Y hay unos choques muy fuertes allí que son comunicativos además. Si esos hashtags que piden, esos elementos aplican de la misma manera como funciona toda la red social, y al parecer no es así. Y bueno, ya esa parte la va a tocar con más a fondo Jennifer. Yo quiero solamente mostrarle aquí una introducción general de lo que yo creo que es el contexto de la guía, el objetivo de la guía, y algo fundamental es qué entiende la guía por influenciador. Sobre eso me voy a centrar en esta intervención inicial. Voy a compartirles aquí la pantalla. Preparé una presentación que seguramente Steffi se la va a compartir a los que están aquí asistiendo a este espacio, que creo que nos va a poder ubicar muchísimo. Entonces voy aquí, permítanme aquí, lo voy a poner a nivel general. Denme un tantico aquí. A ver. Si me ubico un poco aquí en compartir pantalla. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Voy a ponerla más. ¿Se ve? Sí, estamos viendo la pantalla. Sí, ahí estamos bien. Sí, okay, solo voy a falta ampliar ahora en pantalla completa. En pantalla completa, permíteme aquí un poco, en pantalla. Ok. Se sigue viendo la pantalla completa, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla completa. Ok, vale, listo. Entonces, esta primera parte, lo que quiero señalar aquí, voy a ir un poquito rápido porque logré condensar una información, me parece que es muy rica, pero son muchos temas los que están en debate aquí. Entonces, inicialmente lo que quiero hablar es que la guía textualmente se define como una guía de publicidad autorregulatoria, tiene como finalidad orientar a los diferentes actores involucrados en eso. No es solo una guía para influencers, es una guía para anunciantes e influencers y para todo lo que tiene que ver con este tema de la publicidad, por lo cual sería un error decir que es una guía para influenciadores. En este tipo de actividad comercial basado en el marketing de influencer, con respecto a la normatividad vigente, eso es un punto clave y aplicable en Colombia, así sobre la forma correcta en que los influenciadores deben emitir los mensajes y los contenidos comerciales en las redes sociales buscando que se garanticen los derechos de los consumidores. Eso está textualmente, ahí no hay nada que añadir, eso está textual. Claro está, las redes sociales y todos estos sistemas que estamos en este momento encontrando, involucra también no solamente influencers, anunciantes, sino también las agencias de publicidad. La guía pone en evidencia varios aspectos, un contexto problematizador que lo estoy presentando en la diapositiva que se puede apreciar de manera textual y evidente en todo el documento, y otro contexto que tiene que ver con lo que motiva la guía desde sus objetivos principales. Entonces, en cuanto al contexto problematizador, yo creo que la guía debe ser mirada por lo menos en 5 puntos. Visibiliza un contexto comercial problematizador, en este caso la expansión publicitaria de las redes sociales sin reglas claras que afectan a los derechos del consumidor en este contexto digital. Segundo, hace seguimiento y visibiliza un nuevo actor mediador entre consumidores y las marcas, que son los influencers,
y la forma como estos producen mensajes comerciales en este nuevo escenario digital de las redes sociales. Tercero, pone varios riesgos comerciales en los que se puede ver involucrado el influenciador, como por ejemplo actos de competencia desleal, difusión de información falsa y publicidad engañosa. Y cuarto, invita también a conocer más el estatuto del consumidor y brindar recomendaciones de cómo aplicar ese estatuto en la publicidad que se desarrolla en las redes sociales. De hecho, buena parte de la guía contiene un amplio capítulo de previsiones normativas sobre la ley 1480 que rige el estatuto. Y 5, otro elemento de la guía es que invita a la transparencia comercial entre influencer y anunciante, a no ocultarse detrás de la promoción de un producto existe una relación contractual. Es decir, el superintendente de Industria y Comercio ha dicho en los medios que la guía no es de carácter normativo, sino autorregulatorio. Sin embargo, esas recomendaciones hay que prestarle mucha atención porque al leerla te deja claro de no acatarla puedes incurrir en delitos comerciales que son sancionados por el Estatuto del Consumidor, que aplica también al contexto de marketing de influencers en Colombia. Esto lo digo también porque la guía tiene 23 páginas y ocupa de ellas el 69.5 para brindar información sobre normas del Estatuto del Consumidor, define conceptos y da un contexto general sobre esas precisiones normativas específicas. Un 17.5 le invierte a la bibliografía de estas normas y solo un 13% se dedica a las recomendaciones dadas a los anunciantes. O sea que sí hay un tema que los normativos sí es fuerte aquí. Y todo lo que tienen que tener en cuenta a la hora de emitir mensajes y contenidos comerciales para no vulnerar los derechos del consumidor. En cuanto a la motivación de la guía, que es lo que estoy presentando en el lado derecho, además del objetivo de la guía, hay otros contextos y aspectos que se pueden inferir fácilmente. Si tú analizas la revisión de experiencia que está en la guía, donde se ponen experiencias de otros países y cómo se ha venido ventilando. De hecho, acaba Steffi compartiendo la nueva normatividad que sacó España, o sea que esto tiene unas implicaciones internacionales, y de hecho sí, porque la labor del influenciador no es solo local, un influenciador puede tener audiencias transnacionales en otros países, y eso incluso puede llevar también a pensar en acuerdos y en diálogos entre países para mirar cómo se regula esto desde esa dimensión internacional que no toca la guía, que es un tema también polémico. De esta manera, permíteme hacer un breve análisis diciendo varias cosas. ¿Por qué el Estado encabeza la CID le ha puesto la lupa al marketing de influencers? Yo he encontrado varias cosas mirando la guía y cruzándolo con las intervenciones del director del encargado de la CID. La primera, por rentabilidad. Ese sector mueve mucho dinero. Estamos hablando en este momento de no menos de 10 millones de dólares por año. Esos son los reportes que han sacado en los seguimientos que se han hecho al tema de las ganancias. Segundo, se le hace seguimiento por temas de uso y de nuevas tecnologías, tendencias en marketing a través de esas nuevas tecnologías. No sé si ustedes lo saben, pero Colombia es uno de los países que más utiliza el marketing de influencia a nivel mundial. Está en el listado de los que más lo usan, según los informes que se han hecho del Estado Global de las Relaciones Públicas. Conocido, ustedes saben, por Todd Walker, por YouGov, el promedio global de uso de influencers en estrategias de comunicación es del 67%. Es la tercera forma de comunicación más usada después del marketing de contenido y de gestión de redes sociales y campañas. Y se usa porque es más precisa. No se enfoca en la forma tradicional de hacer publicidad, que está ligada a mercados objetivos, masivos, ¿verdad? Identificados por aspectos sociodemográficos, la edad, el sexo, sino que la segmentación es específica. Va orientada a individuos concretos con características específicas vinculados a estilos de vida, consumo, aspectos identitarios, y son los influencers las personas que traen esos públicos específicos. Por esa razón es que es un grupo interesante. Quinto, porque por identificar también contribuyentes potenciales. El ingreso promedio de un creador de contenido profesional en Colombia está entre 5 y 10 millones de pesos al mes. Y los influencers son atractivos para las marcas porque tienen un grupo más específico y pueden aplicar una de las técnicas que más está dando resultados en el mundo del marketing de influencia, la escucha y el análisis social. Y cuarto, por estar a tono con el nuevo entorno digital. Estamos en un contexto cada vez más digital. La medición de la Organización Internet, la ISTAT, en el año anterior hablaba de que se generan por día más de 700 millones de tweets, más de 6.500 millones de vistas de video y un 98% de los consumidores digitales usan redes sociales. Eso no es una cosa menor. 5, porque hay denuncias crecientes ante la CID de vulneración de los derechos del consumidor. Crecen cada vez más las denuncias contra las marcas y los influencers por publicidad engañosa. Tan solo, miren, entre 2018 y abril de 2020 se recibieron 3.801 denuncias. En 2018 se concretaron 751 demandas. Y en 2019 hubo tan solo 241. Eso es un tema también que mueve también el espíritu de la guía. Y sexto, lo dijo Donaldo en uno de los espacios que hemos tenido dialogando, por atender los lineamientos de la OCDE,
Colombia recién ingresó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y como tal debe atender a los lineamientos económicos y comerciales trazados por esta organización. Y es así como ya la OCDE tiene una guía propia de cómo se recomienda la protección del consumidor de comercio electrónico. Y tú miras la guía y tiene una conexión estructural entre esta y la guía de comercio. Entonces, en ese sentido, la guía pedagógica funciona no solamente como una guía autorregulatoria, sino también, a mi juicio, como una advertencia diplomática a influenciadores y anunciantes de que las autoridades le están poniendo la lupa al negocio de marketing de influencer, que los influenciadores realizan una labor como prescriptor, de eso voy a hablar aquí para cerrar, y que no deben ser ingenuos en que tienen que acatar las recomendaciones del Estatuto del Consumidor y que de no acatarlo también va a tener unas implicaciones legales iniciales. Entonces creo que es una advertencia también al mismo tiempo y no solamente una guía a mi juicio. Y para responderte aquí voy a pasar la última parte y procedo aquí a darte el espacio a los compañeros sobre qué es un influencer para la guía. Entonces lo voy a sacar de aquí. En la página 11 la guía plantea su propia definición, no la deja en el aire. Plantea definiciones de qué es un influencer y de qué es un anunciante. En el caso de los influenciadores, miren cómo los define. Personas que a través de redes sociales y plataformas digitales interactivas, al compartir su cotidianidad, cotidianidad, viven de la cotidianidad, de compartir intereses, experiencias, como una comunidad en línea, ha logrado construir, miren estos valores, credibilidad, confianza y una imagen reconocible que le permite influir, afectar o inducir el comportamiento del consumidor. Eso sin importar de que mismo se reconozca como influenciador, aplica. Entonces, saqué unas líneas a partir de la guía, siendo fiel a la guía, de lo que es un influenciador y qué características tiene. Primero, para la guía es un prescriptor. No sé si ustedes se acuerdan de esa palabra, pero es un término que se usa en marketing, lo utiliza Henry Salem para referirse a nivel comercial a intermediarios o personas con habilidades de influencia en los demás para recomendar o vender productos. Esa es la definición que se tiene sobre lo que es un prescriptor. Segundo, es un productor de social media, es decir, produce contenido en las redes sociales, hace, cuenta y vive de producir historias. Tercero, es un líder digital, un líder que genera opinión además, y dispone de una audiencia o mercado específico que es atraída y seducida a partir de lo que narra o comparte. Y que precisamente por esa capacidad de influir social y comercialmente en las personas es que la guía entra a autorregular y a regular también. De tal manera que el concepto de influencia que apoya la guía se define de acuerdo a las relaciones comerciales que desarrolla de su rol como productor de contenido en las redes sociales. Para la CID, si produce contenido en la red social y usa su rol para hacer publicidad, es un influencer, al cual aplica la guía. Y esa relación comercial puede darse por medio de un acuerdo formal, un contrato, y a cambio existe un pago en dinero, ¿verdad? O puede darse de manera informal, y a cambio de eso existe recursos en especie, o puede incluso existir regalos que son mirados por la CID como algo que ya rompe la experiencia natural y es mirado también como una relación comercial. Y ese dato creo que es clave, ahora que escuchamos también a Donaldo. Y esa relación comercial marca la pauta. Eso quiere decir que pese a las definiciones que ustedes han leído sobre lo que es ser un influencer, que las definiciones tradicionales que se están manejando en marketing de influencia se definen, número uno, en cuanto al número de seguidores que tiene, número dos, en cuanto a los contenidos que produce y qué tanto se comparten, las reproducciones en los vídeos, las visitas a los blogs. Para la CID, un influencer es una persona que produce contenido a través de las redes sociales y que por eso recibe algo transaccional. Es decir, la mirada de la CID es transaccional. No importa cuántos seguidores tiene, no importa cuánto se te reproducen, si usted factura sobre eso o recibe a cambio transacción, regalos, dinero, especie, usted es un influencer al cual la CID le va a poner la lupa desde la guía que está socializando. Entonces, de hecho, creo que ahí hay un punto interesante que tenemos que empezar a revisar. Por supuesto, y cierro aquí diciendo lo siguiente. Esto debe llevar a las marcas o a las empresas a tener un mayor cuidado sobre qué influenciador va a escoger para hacer sus labores comerciales. No es cualquiera. Tiene que conocer la normatividad del Estatuto del Consumidor. Debe haber claridad en cómo se hace la relación comercial. Pero además también las marcas deben tener claro de que lo que está en juego no solamente es el billete. A veces resulta que el capital simbólico que manejan los comunicadores sociales tiene un impacto sobre la economía. No hay cosa que genere más complicación cuando una empresa controla a un intermediario o un prescriptor que no goza de buena reputación o que ha sido también involucrado en otros delitos sobre publicidad engañosa. Entonces, ahí yo creo que el desafío
es que las ventas no pueden estar ligadas solamente a un tema de capital simbólico y que los comunicadores deberían también tener que ver con este tema de la elección de los tipos de influenciadores que la marca necesita para socializar sus productos. No sé, Steffi, yo creo que ese fue el contexto general que quería dar para poner en contexto a todos acá. Perfecto, muchas gracias, profe, de verdad es que es súper interesante. Ahí hay unas preguntas que vamos a hacer, pero las vamos a dejar para el final. Vamos a darle paso a Jennifer, quien, digamos, es la persona que nos va a dar el contexto de cómo se maneja en la vida real el tema transaccional que hablábamos, ¿no? El tema, digamos, que cómo la guía pretende que los influencers hagan, digamos, le muestren a la gente cómo, si hay alguna conexión con algún anunciante o simplemente es un hacer de ellos de promocionar la marca. ¿Ya? Entonces, Jennifer, tú me dirás. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quería como conectar un poquito lo que dijo el profesor Miguel Garcés, con lo que él hablaba de esta relación comercial que existe entre un influenciador y una marca. Yo quería hacer como una precisión allí. Muchos de estos personajes no comienzan pues con este fin comercial, pero al ver que llegan a grandes audiencias y con un alcance inimaginable, empiezan a monetizar de alguna forma eso. Y lo digo porque yo empecé a compartir contenido, no soy una gran influenciadora, pero me considero una microinfluenciadora porque hay varias categorías que en algunas agencias se clasifican. Entonces mucha gente empieza de manera orgánica, o sea, de manera que encontraron una pasión y empezaron a compartir esa pasión y esa pasión terminó siendo monetizada. Y al ser monetizada ya existe un intercambio comercial, como lo decía el profe ahorita. Yo quería antes como de mostrarles un poco cómo se ve esto reflejado, porque ya Instagram y Facebook nos presentan unas herramientas muy importantes para visibilizar precisamente esa alianza comercial. Quería hablar un poco como de esa clasificación de influencers que hay. Entonces quería mencionarles como por encima. Yo saqué un post precisamente porque ahora en cuarentena hemos visto que muchas marcas se han dedicado a pautar con influenciadores, ya sea como un intercambio, ya sea un canje, que es entregar un regalo y a cambio de ese regalo yo hago una publicidad, o te entrego un regalo y por ende también te hago un pago para que publiques ese regalo y para que digas esto que quiero que digas. Entonces, yo creo que de alguna forma la guía es una buena manera, un primer buen paso para empezar a tratar esto como un trabajo real, para que la gente deje de pensar que esto simplemente yo hago videos de risa o yo hago videos de comida porque me gusta. No, es un trabajo de verdad y crear contenido lleva su tiempo, lleva su planeación y lleva su calendario y su fecha, y así mismo para los anunciantes que de alguna forma son los que monetizan esas actividades, porque por ejemplo Instagram no tiene, en Colombia y en Latinoamérica aún no tiene herramientas de monetización como YouTube, que tú puedes montar un video y por visualizaciones, por pautas, ahí empiezas a ganar dinero. No, realmente son los anunciantes, en este caso, los que alimentan a los influenciadores en esa relación comercial. Entonces tenemos como tres tipos de influenciadores, que son como los celebrities, que son personas que se hicieron populares por la televisión, por novelas, por noticieros. Estos tienen audiencias de más de 1 millón de personas. O sea, este tipo de celebrities son los que contratan las multinacionales, las grandes marcas, que ya saben que tienen una imagen súper posicionada y que sus redes sociales simplemente son una extensión más de esa fama que ellos adquirieron en un medio tan masivo como lo es la televisión. Y están los influencers o los macroinfluencers, que son estas personas que se han dado a conocer por su actividad en redes sociales. Están los foodies, que son los que recomiendan comida, están los viajeros, que son los que van de viaje, los travel, está la gente también que recomienda ropa, que es como fashion blogger, está también la gente que se dedica al tema de enseñar, de hacer mentoría en redes sociales, y así hay un montón de categorías, pero ellos se dan a conocer no por su papel en la televisión, sino porque los encontraron un día en redes sociales, sus contenidos llegaron a un gran alcance, que tienen más o menos, digamos que 100.000 seguidores. Esta es la categoría. Y están los microinfluencers, que son personas que tienen de 5.000 a 10.000 seguidores. Estas categorías normalmente
nosotros la podemos encontrar en agencias de publicidad en los que ya ellos, dependiendo del presupuesto que tengan estas agencias, ellos deciden qué tipo de influenciador van a contratar. Pero esto como para tenerlo claro, porque hablamos de influencers, pero realmente tenemos varias categorías de influencer y necesariamente no tenemos que trabajar con el celebrity, sino que podemos trabajar con un microinfluencer, que es mucho más fácil porque nos lleva un nicho más pequeño como de 5.000 seguidores y nos puede costar, qué sé yo, una campaña con el 200.000 pesos. Y por algo vimos, profesor Miguel Garcés me encantó que haya dicho que en Colombia es uno de los que más utiliza esta estrategia porque de verdad es efectiva. Es como el voz a voz, pero en digital. Entonces esto también pone un poco en jaque a quienes viven solamente de contenido patrocinado, porque ya se va a ver reflejado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En este momento yo les voy a compartir unas fotos y ustedes me dicen si las logran ver, de contenidos pautados que yo hice. ¿Las ven? Díganme porfa si las ven. ¿La están viendo? No, hola. No la vemos. ¿Ahí? Ya, ahora sí. ¿La ven? Ahora sí. Bueno, por ejemplo, miren en Instagram, tanto en las historias como en las publicaciones, en las historias aún no está disponible en Colombia por el momento, está en algunos países como Perú y está en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que es donde llegan las actualizaciones más rápido. Pero miren que allá arriba aparece colaboración pagada con Biónica Co. O sea, yo ahí estoy dejando claro que tengo una relación comercial con esa marca y que esa marca me pagó por publicar esa foto. Pero hay que aquí, esto también representa, ¿cómo decirlo?, un reto creativo mayor, porque entonces ya ahí es como tú vas a echar el cuento, porque es que ya tú no vas a poder decir, es que a mí son lo mejor, son lo máximo. No, o sea, tiene que quedar claro que es que X o Y marca te está pagando por subir esa foto y por ponerte esta ropa y por decir lo que vas a decir. Eso es un ejemplo. Y acá también hay otra forma. Ya les muestro. Vamos a compartir la otra foto. Que esto fue, por ejemplo, en la descripción. Entonces nosotros podemos utilizar las dos herramientas. Ya sea la herramienta de la colaboración pagada, que es la que aparece ahí arribita, como si estuviéramos en la ubicación, o colocar contenido patrocinado. La SIC en su guía de buenas prácticas da como unas sugerencias, pero siempre menciona algo que me llamó la atención porque he visto influenciadores utilizando, por ejemplo, los hashtags en inglés de advertising, y ella aquí en su guía y en sus recomendaciones dice que debe ser utilizado el hashtag de publicidad en el lenguaje, en el idioma en que se está haciendo la publicación. O sea, si yo le hablo todo el tiempo a mis seguidores en español y todo el tiempo estoy hablándolos en ese idioma, porque voy a poner un hashtag ad como tratando de ocultar la relación comercial que ahí sale. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos y ponerlo ya sea al principio o sea al final. O sea, aquí claramente dice contenido patrocinado. Y en el otro ejemplo que les mostré sale en la parte de arriba colaboración pagada. Debe ser visible, comprensible, de utilizarse en un lenguaje simple y claro. Vean que yo ahí no les estoy poniendo gracias a Biónica por este maravilloso regalo que me dieron. Ahí estoy diciendo colaboración pagada con Biónica. Estoy agradecida porque me escogieron a mí para trabajar con ellos, pero lo estoy dejando claro en el texto, en la publicación que estoy haciendo. No se debe mezclar la divulgación de la relación comercial entre un grupo de etiquetas o enlaces. Es decir, si esta publicación que tengo yo aquí tuviera un montón de hashtags, por ejemplo, Cartagena, Colombia, fashion, pelo rizado, mi look de hoy, y al lado pongo ad, el hashtag de publicidad tiene que estar separado de toda la descripción que tengamos. Miren que aquí a mí me gusta mucho contar historias en mi Instagram y todo lo que hago casi siempre va relacionado al contar historias, pero el contenido patrocinado tiene como su propio renglón. O sea, yo ahí no estoy mezclando ni los hashtags ni lo otro. No, aquí estoy diciendo que claramente esto es un contenido patrocinado y que se debe repetir periódicamente. Por ejemplo, si vamos a hacer un en vivo, nosotros podemos poner un comentario destacado. Este en vivo es patrocinado por la marca, por ejemplo, si fuera de alcohol, Bavaria. Ahí lo colocamos y fijamos el comentario todo el tiempo. Tienen que ser súper legibles. La SIC recomienda una serie de hashtags, pero ustedes pueden utilizar los que realmente quieran, pero que se vea
con claridad que se trata de una pauta publicitaria, por ejemplo, hashtag publicidad, hashtag patrocinado por la marca, hashtag aviso promocionado, hashtag contenido promocionado y así, todo el tiempo que se vea la relación. Yo quiero que Stephanie me ayude a compartir acá cómo lo hacen, si ustedes tienen unas cuentas de Instagram, si hay alguien aquí que ya hace parte de esa actividad comercial, podemos ver aquí este video y puedes reproducirlo, Steffi, donde yo voy a coger otra publicación, por ejemplo esa, y yo ahí le doy en los 3 punticos de arriba y le doy editar. Y en editar en la parte de arriba, podríamos ponerle hashtag ahí abajo, pero no lo voy a colocar, etiquetar socios comerciales. Paremos ahí un momentito, Steffi. Entonces, socios comerciales, ustedes deben buscar la persona con la que van a hacer el contenido pautado y mandarle una solicitud. A esa persona le llega una solicitud. Jenny Ballestas ha solicitado que en esta publicación seas etiquetado como contenido promocional, ¿ok? Entonces ya ahí nosotros esperamos por ahí un rango de 4 o 5 horas, depende de la persona que esté ahí conectada en el teléfono y te acepte. Y cuando ya le damos listo, dale Steffi, reproducir otra vez. Ahí aparece arribita, colaboración pagada, no le di guardar, pero ya aparece arribita claramente que hay una relación comercial allí. Empezó, ya, ahora sí. Okay. Yo soy una de las que piensa que esto se tenía que hacer, así como la publicidad en medios de comunicación está regulada, así mismo debe estar regulada para estos nuevos actores digitales que aparecen, que realmente son muy efectivos, pero para evitar precisamente problemas al futuro, se están haciendo estas recomendaciones. Yo creo que ahí hay un gana y gana, porque también ellos, de alguna forma, asumen que tienen una responsabilidad con esa audiencia, que tal vez no la han medido porque el crecimiento ha sido de una forma grande, no se lo esperaron, ellos crearon su cuenta para compartir sus pasiones, como lo mencioné, pero nos hace de alguna forma asumir responsabilidades y ponernos a un nivel de una publicidad mayor. Es que cuando vemos una publicidad de Bavaria, de Frutiño, siempre nos indican allí las contraindicaciones, que es un contenido patrocinado, y ahora no es que vamos a decir, hola, aquí soy Jennifer y Ray-Ban me pagó por... No, o sea, este contenido es patrocinado por Ray-Ban que me regaló las gafas, ¿ya? Entonces yo creo que esto representa un reto muy grande para los influenciadores en cuanto a creatividad a la hora de emitir los mensajes, que deben ser muy cuidadosos y deben colocar cuando sea publicidad y que, bueno, ya Donaldo lo va a explicar, pero ya sí sea un regalo, porque ya me están haciendo un intercambio de comercial para que yo lo publique, así que si sea un regalo, si es que me dieron esto y hago una foto, hay un intercambio allí porque yo te estoy dando un pedazo de mi espacio a cambio de que tú me des algo en especie. Entonces, como yo creo que el Donaldo lo va a tocar un poquito más a fondo, pero a mí me parece muy bien. O sea, esto se tenía que dar en algún momento y es un buen primer paso para empezar a ser más responsables con las cosas que se publican. Steffi, quería hacer un comentario chiquito, chiquito. Es que en estas cosas también hay que prestarle mucha atención. Jennifer hace una definición súper interesante de cómo operan los tipos de influencers, cómo se reconocen lo que son nano, lo que son micro, lo que son mega, y eso pareciera como si fuera un lenguaje porque sí, y resulta que no es porque sí. Y resulta que los nano y los micro no son para nada despreciables. Los estudios que se están haciendo de mercadeo han demostrado que la decisión de compra la están generando más los nano y los micro. Sí, total. La respuesta es sencilla, porque esos grupos segmentan más. Como trabajan temas más específicos, atraen un público específico, una característica específica y otra cosa, son más conscientes de la necesidad de interactuar con sus audiencias. Las celebridades, que son los mega, no tienen ni idea ni quién los sigue, ni qué piden, ni siquiera revisan cuando le están diciendo, vea, usted dijo algo que yo compré y ese producto es una estafa. Es decir, parece que hay un sentido de responsabilidad y de mayor cercanía de los nano y los micro, y eso lo han notado los seguimientos de mercadeo. Son los que más están teniendo influencia sobre la última decisión, la de compra como tal, pero con unos criterios de responsabilidad que yo creo que le apunta a la guía. Es decir, aquí el tema de los derechos del consumidor es fundamental. No es vender por vender, es vender con transparencia, con responsabilidad,
protegiendo al otro. Mira el de la prueba de COVID. ¿Se dieron cuenta la demanda que todavía, no sé, Donaldo, Sí, yo la iba a mencionar, pero promoviendo se me eso? olvidó, Y cómo un influenciador no se da cuenta que para promocionar un producto que tiene que ver con cosas de salud, con cosas médicas, tiene que tener un sello INVIMA, y que si usted no menciona quién es el anunciante, usted es el anunciante. Usted tiene que responder como anunciante porque usted no dijo quién era y quién estaba promocionando el producto. Y hay toda una demanda legal, que no sé en qué va eso, pero el lío que se ganó por eso, pues no decir quién era, y al final terminó respondiendo él o ella sobre eso. Quería solamente señalar eso, que no es menor el nano y el microinfluencer. Sí. Son los que están moviendo la pauta en temas de mercadeo hoy. De hecho, en las tendencias de este año digitales, aparecía que las estrategias de los influencers iban a estar encaminadas a los micros, porque eran los más efectivos. Como dice usted, a mí me escribe la gente y me dice, Jenny, con esto que recomendaste, me ha ido súper bien y me han salido 5 trabajos, 10 trabajos. Y dices tú, bueno, ¿y cuánto te costaría de pronto pautar? Y en vez de me diste un regalo a mí, gracias a ese regalo conseguiste 3 veces lo que querías. Entonces, de acuerdo con todo lo que dice Miguel. Sí, entonces yo tengo una pregunta sobre eso, pero vamos a dejarla para el final. Y mientras tanto le vamos a dar, bueno, primero vamos a pedirle a nuestro público que vaya dejando sus preguntas, y vamos a pasar a Donaldo. Donaldo es nuestra imagen jurídica en este webinar. Y ya nosotros habíamos hablado un poco sobre el Estatuto del Consumidor, que donde tajantemente habla sobre la publicidad engañosa y que está prohibida, evidentemente. Y esos mensajes de un producto o servicio que no corresponden a la realidad o sean insuficientes, pues pueden acarrear, digamos, primero al consumidor daños y perjuicios, y segundo, digamos, al anunciante unas sanciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? O sea, eventualmente, ¿qué pasa cuando el influenciador no indica que hay una relación comercial, ¿sí? Y si él finalmente pasa a ser el anunciante. Y lo segundo es, ¿qué pasa cuando el influenciador es quien espontáneamente emite un mensaje publicitario sin que medie relación comercial con algún anunciante? Porque eso pasa y también pasa mucho. Entonces, ¿cómo es la disposición legal que tiene digamos, como tanto el influencer como el consumidor en este caso, en estos casos específicos? Bien, muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar debatiendo estos temas que, aunque no lo crean, para el derecho son una frontera. Estamos in limine de lo que normalmente el derecho hace, pero como ustedes lo decían, de hecho, organismos internacionales sobre el tema de la autorregulación de anunciantes ya han ido trabajando en eso. Las primeras guías sobre temas del consumidor ya vienen desde el año 2016, más o menos. Fue las primeras guías. Estados Unidos, de hecho, sacó su primera guía por ahí en el 2016 y la actualizó en el año 2019. Y así han ido saliendo. España la sacó este año, Perú la sacó el año pasado. De hecho, la misma guía dice que, la guía colombiana dice que los 3 mayores referentes son Estados Unidos, Reino Unido y Perú, teniendo en cuenta que Perú ya el año pasado había trabajado algo sobre esto. Hay algo muy importante que quiero decir y que tiene que ver con este tema, y es, como ya lo han mencionado, pero esto es esencial resaltarlo. La guía lo que está haciendo es interpretar y acoplar a la actividad que desarrollan los influencers en el entorno digital frente a disposiciones que ya hay en el Estatuto del Consumidor. Es decir, la guía no es que se esté trayendo de un cajón inventado el tema de la competencia desleal o la publicidad engañosa, sino que son normativas que existen, que evidentemente si yo quiero pautar por otros medios, tengo que cumplir con ello, pero las está interpretando y adaptando al entorno digital. Incluso, como bien lo decía con Jenny y como lo presentabas tú, Stephanie, el hecho de poder decirle al influenciador que revele la relación comercial no es nada más y nada menos que una protección inclusive para el influenciador, porque finalmente la consecuencia más fuerte de que él no revele la relación comercial y que finalmente termine siendo el anunciante es que la responsabilidad es total.
La responsabilidad es la que me presenta, y las multas a nivel administrativo que hay para anunciantes que te lleven a publicidad engañosa son cuantiosas. Entonces, pueden llegar a ser cuantiosas. Entonces, es esto. Yo creo que, como lo decía Jennifer, en últimas es una protección para quienes de pronto empezaron orgánicos. Y en esto, la guía, también quiero, digamos, que se derrumbe el mito de no voy a poder hacer contenido orgánico de este tipo. Pues va a venir un espacio gris, es cierto, el temor no es totalmente infundado, sobre empezar a discernir el contenido orgánico del contenido pautado, pero esto es simplemente una tarea de ser más acucioso en cuanto a analizar en primer lugar de si tengo o no una relación comercial, de si realmente esto puede estar incluso en esa relación comercial de la que me están hablando, y si finalmente esto puede tener una responsabilidad legal para... Miren, entonces, frente a esa situación, yo creo que sí se va a poder seguir haciendo contenido orgánico que tenga que ver con el uso de marcas o el uso de productos. Creo que eso no va a desaparecer, pero hay que ser más responsables. Y eso lo decía Jennifer. Esto implica que tenemos que estudiar un poquito más sobre esto, tenemos que estar pendientes, tenemos que ir generando conocimiento frente a las prácticas de los influencers. Esto de alguna manera va a aterrizar el hecho de que sabemos que dentro del argot popular y dentro de los idearios comunes se habla de que ser el youtuber o ser el influencer es como roles o como profesiones que no se parecían demasiado etéreas, pero ojo, no es que sean demasiado etéreas, son simplemente como mucho de lo que nosotros hacemos como seres humanos se está desplegando al entorno digital. O sea, hay gente que se dedica a entretener, que esto ahora se lleva al entorno digital, a espacios más segmentados, a relaciones más cercanas, pues es simplemente que nosotros nos adaptemos a eso. No quiere decir que pues finalmente no puedan tomarse en serio. De hecho, tienen que empezar a tomarse mucho más en serio. Con esa primera introducción, decirles eso. La guía lo que hace es hacer esa interpretación. Y el sentido general de la guía dice es, primero, identifica si tu contenido está siendo pautado o no. Ojo, lo que me dice Jennifer es fundamental. Debes identificarlo y debes identificarlo de manera clara. Digamos, nosotros no hacemos, no estamos, si hace contenido en Colombia o su principal público es en Colombia, incluso yo les pongo un ejemplo. Y esto es una relación entre influencers en particular. Yo les ponía en el espacio de conversación que teníamos previo al evento la relación que existía o una pelea que hubo entre dos youtubers que son Nicolás Arrieta y Luisa Fernanda W, precisamente por la promoción de unos productos. Resulta que incluso yo tengo que tener cuidado frente a si lo que yo estoy promocionando es legal en los países a los que yo espero llegar, y si lo que yo estoy promocionando, ojo, también me refiero, por ejemplo, a lo que hace, yo no sé si recuerdan lo que pasó con el Pepo Humor sobre el consumo de una bebida que se llama Four Loko. Ese fue un episodio también dentro de productores de contenido de la ciudad. No vayan a creer que yo solamente paso en redes sociales, pero esto es un tema que de verdad he venido analizando hace algún tiempo, y resulta que esa bebida tiene cuestionamientos precisamente por el alto contenido de algunas sustancias nocivas. El hecho de que una persona en un live se tome 4 bebidas de esas e incite de alguna manera a su consumo sin advertir de todo lo demás, e incluyendo el hecho de que él mismo sufrió los contenidos las consecuencias frente a cámara. Ese tipo de cosas son cosas de las que hay que proteger a las personas que hacen el contenido, pero también a quienes se relacionan con este tipo de personas que comparten contenido. Y es que inducir a prácticas que van en contra de la salud son normas que ya vienen tratándose en el país. Cualquier anuncio en televisión sobre bebidas alcohólicas tiene que tener una leyenda sobre que no se
digamos, que se desincentiva o que no se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas, por decir algo. El uso del alto contenido de cafeína, lo que tiene que ver con el tabaco, en fin, todo este tipo de cosas que van a empezar a hacer que las personas que generan contenido tengan que tener un tema de claridad frente a ese tipo de cosas que son perjudiciales. Incluso, algo que es mucho más preocupante, yo no he visto en Cartagena que personas que produzcan contenidos o influencers con ese segmento, pero los que se refieren, por ejemplo, a niños o cuando se genera contenido para niños sobre juguetes y otras cosas, ya lo decíamos, esto también va a representar unos retos. No, yo no conozco en la ciudad particularmente, pero indudablemente en otras partes del país sí se hace. Y piensen, por ejemplo, en este youtuber Ami, que es uno de los que más factura a nivel nacional, cuyo segmento, él es un hombre de 30 años cuyos segmentos son niños. Frente a el tipo de proyección de algunos productos que él genera, sus propios libros. Es más, uno toma un libro de estos y la mayoría de páginas son páginas para colorear. Entonces, uno imaginaría, uno piensa que finalmente qué imagen de libro o qué es lo que se presenta frente a la promoción de lo que él dice como libro, ¿no? Fíjense que todos ese tipo de inconvenientes se presentan ahora. Quiero hacer algunas precisiones de naturaleza legal porque finalmente ese es uno de los elementos del papel en el que llego al webinar. Si bien en la página 11, como lo decía el profesor Miguel, hay algunas definiciones, en la página 11 de la guía hay algunas definiciones sobre el tema de influencer, destaco las definiciones que se encuentran en la página 14. ¿Por qué destaco esas definiciones? Porque esas definiciones están asociadas a la norma, ¿no? Y entonces, las definiciones de pronto anteriores son un poco más amplias, pero las que me trae la norma son las que particularmente me van a distinguir cómo me van a aplicar la ley en caso de que yo lo vulnere. Ahora, hago una pequeña acotación. No se trata de que ahora va a haber una policía de influencers. No es como el hecho de que alguien va a estar controlando todo el contenido que subes. Tú puedes finalmente no tener control, pero puede que alguien presente una queja o presente una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en ese caso te van a investigar. Y en ese caso, si la persona presenta algunas de esas piezas de contenido que tú subiste que no tienen claridad, pues puede ser, ya hay una guía o un marco para que seas procesado frente a ese tema. Y entonces, ese es el verdadero problema. Si alguien está dispuesto a arriesgarse a asumir la carga que eso representa. Entonces, regresando a esa página 14, me dice que el influenciador es toda persona que publique contenido en medios de comunicación, en redes sociales o plataformas digitales, compartiendo sus experiencias y opiniones capaces de influir predominantemente en las decisiones de consumo, generando credibilidad ante sus seguidores. Ya lo decía un tema, lo decía el profesor, el tema de las decisiones de consumo es vital. ¿Por qué hablo de las decisiones de consumo en este caso? Porque no es lo mismo generar la decisión de consumo que lo que me dice con el influenciador, que es quien comercializa directamente el producto. Entonces, por esto, si Jenny no dice que le está pagando la marca, podemos entender que ella es una comercializadora directa del producto y entonces yo puedo, bajo el Estatuto del Consumidor, exigirle a ella como comercializadora que me responda, inclusive, hablemos de un electrodoméstico por una garantía o por algunos elementos que pueden a primera vista salirse de contexto, pero que si yo hilo más delgado puedo efectivamente obtener alguna responsabilidad, porque finalmente las garantías se exigen tanto al intermediario que te vende como al productor, y eso lo dice el Estatuto del Consumidor. Hay productores de contenido que te dejan el link para que tú entres y compres enseguida. Entonces, ¿cómo no entiendo yo eso como si fuera un almacén más de distribución? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pudiera yo zafarme en ese caso, siendo ese productor de contenido, de una investigación si hay un problema con ese producto? Entonces, esto es vital. El tema de generar decisiones de consumo o influir en decisiones de consumo, que el espectro es amplio
y donde lo malo va a ser que yo oculte el contenido pagado o que yo mismo sea quien comercialice. Esas dos definiciones en cuanto al cambio entre anunciante e influenciador. Lo siguiente es cómo diferenciar, y era una de las preguntas que me hacía Jenny, ¿cómo puedo seguir haciendo contenido natural sin que se vaya a confundir con el contenido pagado? Pues va a tocar hacerlo con mucho más cuidado en el caso de que ella puede probar un producto, puede decir cómo fue la experiencia con ese producto, pero básicamente a lo que va la guía es, ojo, tú no puedes recomendar un libro, tú no puedes recomendar un libro que no te has leído. Tú no puedes a un producto con el que te fue mal decir simplemente que te fue bien porque alguien te pagó. Tú no puedes aceptar un pago para decir que esto sabe bien si de verdad tú no sabes cómo, siquiera cómo sabes, ni siquiera te lo has comido, ¿no? Inclusive, esto es lo que pasa con los regalos. Y aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Es solamente las cosas que me paguen para promocionar? No. Implica regalos, experiencias y en general, ¿cómo podemos resumirlo? Como una contraprestación. Si yo no accedo al producto como un consumidor más, sino que tengo algún beneficio, alguna contraprestación, alguna cosa, un cambio en la experiencia del consumidor habitual, entonces yo tengo que analizar si puedo estar dentro de las recomendaciones que me hace. O sea, si yo no he tenido que ir, comprar como cualquier cristiano, recibir un plato sin que sepan que es especialmente para mí que voy a hacer un live y entonces hay alguna modificación, puede haber, digamos, consecuencias si claramente esto logra acreditarse. ¿Por qué lo digo? Porque en ocasiones, y esto pasa mucho con los foodies, la comida que le envían a los foodies no necesariamente es la comida que te envían a todos los consumidores o a todas las personas que piden domicilios a un cierto almacén de comida. Solo por decir algo. Y esa diferencia es global. O sea, si yo promociono una hamburguesa hoy con un foodie y se ve genial esa hamburguesa y yo ¿qué pagué yo? Yo le envié la hamburguesa al foodie simplemente. Pero resulta que con ocasión de esa publicación, ese fin de semana, yo vendí 40 hamburguesas de esas. ¿Qué pasa si yo a esa hamburguesa le dejo de incluir algunos de los elementos que le presenté a él? O el pan que presento es un pan de menor calidad al que le envié a ese foodie. Ya frente a esa situación, uno diría, ¿qué dificultad tiene o qué problema, qué responsabilidad tiene el foodie en esa conducta del restaurante? Bueno, precisamente por eso la guía te dice, trata de informarle a las personas, de decirles que eso te lo regalaron y eso lo haces a través de decir que hubo una relación comercial, que ese contenido está patrocinado. No patrocinado, pues la gente entenderá que es pagado, pero no quiere decir necesariamente que siempre es pagado. Solo que es patrocinado. Es decir, hay una intencionalidad frente al mensaje que tú estás enviando con ese contenido. Sin embargo, yo puedo hacer contenido natural si yo asumo la misma experiencia que asume cualquier otra persona y luego, listo, hago un review de lo que pasó, de cómo me fue. Yo creo perfectamente que la SIC no tendría por qué tener ninguna dificultad. El problema es que hasta ahora mucha gente utilizaba ese mismo mecanismo de decir que va, lo compra, llega, se sienta y abre para mostrar una experiencia natural, pero en algunos casos era contenido pautado. ¿Dónde está la dificultad? Para darle paso a los otros comentarios y poder cerrar. La guía yo creo que es en general clara. Son recomendaciones. Quiero saber más. Está el Estatuto del Consumidor. Y además hay otras normas que ya les decía que hay que tener en cuenta que quizás no están a primera vista, pero que se hacen ya y ya están para la publicidad. Como si no tengo soporte científico, no puedo afirmar que hace, y sobre todo en temas de salud, lo que pasó con el tema del COVID. Si no tengo autorización del INVIMA, no puedo promocionar temas de medicamentos, alimentos, bebidas energizantes, nada de esto. Si hay contenido elevado en algunas sustancias complicadas como cafeína, también hay una norma específica para esto. Si voy a promocionar un producto nocivo, tengo que advertir de su nocividad.
El tabaco también tiene algunas leyendas para promocionarse. Pero más allá de todo eso, más allá del asunto de las normas que se aplican frente a este tema, aquí es el tema ético de poder declarar cómo estoy yo relacionándome con el consumidor y finalmente poder evitar o desterrar ese tipo de prácticas de recomiendo el libro que no me he leído, de recomiendo la estadía que quizás a mí me atienden mejor porque hay una intencionalidad frente a eso. Y a esas guías yo me puedo referir de manera más fácil, si no, tratemos de seguir a buscar a personas, espacios que están socializando esas guías y tengamos una relación más clara con quién me paga o con quién es anunciante para un determinado asunto. Un comentario de Steffi al respecto, Sí, ¿puedo? sí, Yo creo que en términos generales la guía, teniendo en cuenta lo que dice Donaldo, es un llamado a ser responsable y transparente con los contenidos que se producen. Sí, creo que en ese aspecto coincidimos los cuatro. Y creo que también esto es un asunto de ética, ¿no? Me estaba acordando de una frase de un teólogo y filósofo, escritor, eh, Jorge Atienza, que dice, la estética sin la ética es patética. Es decir, el asunto aquí en este mundo del performance, en este mundo de la pantalla, sí va a ser clave trabajar en lo que Donaldo habló ya casi al cierre, ¿no? Las discusiones éticas hay que darlas, porque esto no es un asunto que se debe quedar solamente en la norma. Esto es un país experto en que se crea la ley y se crea la trampa. Aquí están unos temas de base, ¿no? Yo estaba escuchando, y que seguramente Jennifer nos va a contar un poquito más, escuchando a Mildred, ¿no? Lo que hay detrás de las estructuras de vida de cada uno, ¿no? Aquí puede haber de un influenciador que aprende la trampa de cómo maquilla la vaina y hace sus cosas, y está aquel que le nace de manera natural porque fue estructurado con unos valores, con una ética de vida, que piensa en el otro no como un objeto, ¿verdad? Sino alguien a quien yo debo responsabilidad social con el otro. Y miren este hermoso comentario de Mildred que me llamó mucho la atención. Decía ella, mire, en mi caso, en lo posible le hago publicidad a los productos que creo que son buenos y con los que me siento identificada, que me gusten. Trato entonces de trabajar con marcas a las que la gente reconozca y que sepa que dan un buen servicio. Me parece muy bonito esta declaración, porque entonces es un asunto de doble vía. Si el asunto es un llamado a ser más responsable y transparente con los contenidos que se produce, entonces los anunciantes deben mirar qué tipo de influencer contratan. Pero también al revés, el influencer también debe evaluar con qué producto se compromete y con cuál tiene mayor afinidad y cuál tiene una mayor credibilidad porque hay estudio, porque hay una trayectoria, hay una tradición acá. Entonces me parece que es un tema de triple vía. Anunciantes, influenciadores, influenciadores, anunciantes, pero también ellos dos con el tema del consumidor, que son en última los beneficiados o los afectados cuando se dan este tipo de prácticas. Y ya se nos ha acabado el tiempo, infortunadamente, porque esto tiene mucha tela para cortar, pero voy a hacerle una pregunta a cada uno, empezando por Donaldo. Lo mencionaba el profe Miguel, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso hipotético que un influencer acceda que eso también lo dice la guía, acceda a no poner el hashtag para que crean que es un post orgánico, ¿sí? Y alguien se dio cuenta, un fiscalizador, que también lo hablábamos, ¿sí? Los fiscalizadores en este caso ya no va a ser la SIC, van a ser los mismos consumidores. ¿Qué pasa en ese caso? Evidentemente, si hay una denuncia, si hay el influencer puede quedar absuelto del tema o definitivamente la responsabilidad igual sigue recayendo sobre el influencer. Pues lo último que tendría para decir que implica para analizar este tema es que normalmente quien hace una denuncia o quien pide algo en derecho es quien tiene la carga de probar esa situación, ¿no? Normalmente si yo acuso a alguien de algo tengo que acreditar o probar o presentar los hechos de que eso es así. O si pido algo ante un juez tengo que acreditarlo. Pero en muchos casos el derecho contempla algo que se llama la carga dinámica de la prueba, es decir, en algunos casos el derecho dice, mira, quien tiene la mejor posición de probar que esto no era así o defenderse frente a eso es quien debe aportar esos elementos. En el derecho del consumo hay algunas relaciones que operan de esa manera. Generalmente se presenta
de la misma manera. Yo como denunciante que creo que este influencer no está actuando de la mejor manera o está incumpliendo algunas normas de temas de consumo, yo presento la queja y trato de probar o de presentar de manera más clara lo que está pasando, ¿no? Pero resulta que es posible frente a cada caso, y yo no puedo decir que va a ser en la generalidad de los casos, pero es posible que en algunos casos, atendiendo a estos criterios, ya no sea simplemente una carga o una responsabilidad para quien denuncia, sino para el influencer. Y claro, esto dependerá de cada situación, pero en una situación de esas, si yo no he actuado de la mejor manera, me va a quedar difícil defenderme, ¿no? Va a quedar difícil defenderme, sobre todo porque pueden pedirse pruebas o pueden establecerse, digamos, de esas transacciones, pueden buscarse registros que finalmente, bueno, te tocaría hacer prácticamente como un mafioso, reunirte en un lugar, recibir solo efectivo, que nadie te vea. Es decir, te tocaría comportarte como un auténtico criminal para tratar de no dejar ningún tipo de huella y salirte con la tuya. Pero finalmente uno se pone a pensar, es una logística demasiado complicada. Ahora, esto no quiere decir, y ya con esto cierro, no quiere decir que la gente siga poniendo pautado. Simplemente lo que va a hacer es separar los influencers responsables de los irresponsables. Por ejemplo, Jenny, que prueba sus productos, que sabe que tal, ella, la gente va a seguir confiando en su credibilidad. Ya lo dice el contexto, ya lo dijo el concepto y lo dice la experiencia. Yo confío en lo que ella me dice porque lo que he probado antes es bueno, ¿no? Es bueno y ella es responsable, me dice que es pagado, me dice quién es el dueño de la marca, ¿no? Ese susto de que simplemente no voy a seguir monetizando o no me va a seguir yendo bien, pienso que va a diferenciar a la gente responsable de los irresponsables, pero no va a dañar ese segmento de la actividad. Muchas gracias, Donaldo. Ahora una pregunta para Jennifer, a propósito de, digamos, de cómo cae la noticia ante los demás influencers. Evidentemente, Jennifer decía, ella está de acuerdo y que era parte, digamos, como de lo que se debía regular en el presente y en el futuro. Pero ¿cómo le cae a los demás influencers, tú que estás en el medio? Es decir, algunos, por ejemplo, Mildred Cartagena, que lo acaba de leer el profe Miguel, también dice, bueno, yo trato de recomendar siempre lo que yo uso, pero ¿qué dicen los demás influencers sobre el tema? Bueno, hay unos que definitivamente ni siquiera saben de la existencia de esta guía o no han comentado del tema porque no les interesa o porque no quieren leer, pero hay otros también preocupados porque llegó un punto en el que la cuenta se volvió totalmente una cuenta comercial y monetizada, es decir, todos los contenidos son monetizados. Entonces, por ejemplo, hay chicas que son foodies o chicos que son foodies que ya todo su contenido es pautado, entonces no se los tomaron bien porque van a decir, bueno, todos los que me siguen ahora van a ver colaboración pagada, publicidad, colaboración pagada, y eso de todas maneras aburre a la audiencia. O sea, nosotros cuando estamos viendo noticias y vemos que están en comerciales, nosotros nos vamos a hacer cualquier otra cosa, no le prestamos atención. Así mismo va a pasar. Entonces, muchos no se lo tomaron bien y hay gente también que dice que eso es ponerle mucha responsabilidad que de pronto otros medios no los tienen. Como decirlo, yo llamo a Postobón y reclamo a Postobón y de pronto el proceso legal no es como tan cercano como lo puede ser con un influencer que es más accesible, por decirlo así. Entonces muchos están como en jaque con eso porque van a tener que balancear de alguna forma sus contenidos. O sea, ya todo lo que yo publico no puede ser pautado, tiene que haber un equilibrio. Como lo decía ahorita Donaldo, es que si ya tú construiste una relación de confianza, una relación de credibilidad, que la gente sabe lo que tú recomiendas es bueno, yo creo que no debe haber susto. Aquí los que están asustados es los que definitivamente, en efecto, han trabajado con marcas que no tienen que ver con sus afines y han dicho que algo es bueno cuando saben que no es bueno simplemente por publicidad. Entonces ahí entramos nuevamente con lo que decía el profe Miguel. Entonces es una cuestión de ética no solamente del influenciador, sino también del anunciante, que no escoge a personas que tienen
tienen que ver con sus afinidades, con sus públicos objetivos, sino que lo hacen simplemente por números, simplemente por ver un gran alcance y por darse a conocer. Entonces, esto es un trabajo realmente de educación de parte en parte, o sea, tanto en anunciantes como influenciadores, porque no, muy pocas veces nos sentamos a ver si es que ese influenciador tiene mi público objetivo y si es que esa persona, por ejemplo, habla de ejercicio. Es que también veo a marcas que tienen que ver con productos de ejercicio, pautando con una persona que no tiene nada que ver con el tema o nunca en su vida ha hablado de ejercicio, pero lo hacen simplemente por los números. Entonces es una responsabilidad que viene de ambas partes y también de los consumidores a ponerse enfrente y a ser más críticos con lo que consumimos, porque al final ellos son famosos porque la audiencia los hace famosos, ¿no? De acuerdo. Muy, muy interesante. Y mi última pregunta es para el profe Miguel, y creo que esta pregunta es clave para la academia y también para nosotros, quienes somos comunicadores sociales. En mi caso, yo he sido directora de comunicaciones y también anunciante, ¿no? Y definitivamente esto tiene una implicación grandísima en la labor que nosotros ejercemos como directores o dentro del rol que nosotros ejercemos dentro de las empresas. Entonces, ¿cuál es esa implicación que desde el punto de vista de los comunicadores sociales y dentro del rol de las organizaciones, cuál es el impacto o la implicación que ahora va a tener ese ejercicio dentro de las organizaciones para los comunicadores sociales y también para la academia, ¿no? Es una muy buena pregunta. Mira, varias cosas aquí. La primera, si esto tiene que ver con norma, esto tiene que ver con juego de capitales, donde el capital económico es uno de varios. La credibilidad y la pelea por la confianza y la reputación entran en capitales fuertes que tienen que ver con la comunicación, capitales simbólicos muy fuertes, que incluso determinan el otro. Cuando una persona quiebra con su credibilidad y quiebra con su reputación, la caída económica es inminente. Y eso nos está llevando a pensar que este ejercicio requiere un trabajo de análisis, un trabajo de pensamiento y unas oportunidades para que las universidades empiecen a pensar en especializaciones en esta línea del marketing de influencia, porque aquí hay todos unos protocolos y toda una dinámica que requieren selección, que requieren análisis, que requieren estudiar mercados, estudiar segmentaciones, y esos son temas que le corresponden también a los académicos. También me parece que aquí encontramos en la universidad un nicho importante para empezar a soñar con crear posgrados. Algunos están hablando de la profesionalización del marketing de influencia. Quiero que lo sepan. Es probable que en los próximos años encontremos también hasta carreras de pregrado dedicados solo al marketing de influencia. Porque cada vez más la tendencia es que esas grandes especialidades estamos viendo también grandes líneas profesionales. Yo creo más bien en líneas de especialidad, no creo tanto en pregrado. Líneas de especialidad por el tema del mercado, por el tema de la segmentación, por el tema de los capitales que hay aquí y todo este juego de variables tan importantes como la reputación, la credibilidad, la batalla por la confianza, por mantenerla. Y otra cosa que me parece muy importante también, aquí hay una oportunidad de empezar a mirar el proceso comunicativo completo. No que las ventas estén por allá y solamente el que está preocupado por vender es el que negocia y coge quién es un influencer. Eso le debe corresponder a un comunicador social. Es decir, de que eso no se puede decidir solo. Algunas instituciones, para evitar esos líos de que, que sí, me estaba yendo bien con Miguel Garcés y empecé a vender gracias a él, pero después se le encontró publicidad engañosa y la reputación de él cayó y también la mía, que fue su anunciante anterior. Entonces, lo que están haciendo en este momento es que la gran discusión aquí, ¿dónde debe ir el mercadeo en una institución, en una organización? ¿Debe ser parte del plan de mercadeo, del plan de comunicación? ¿El plan de comunicación debe premiar el plan de mercadeo? ¿Las estrategias de marketing? Yo creo que donde ubicamos cada cosa va a decir un poco cómo vemos el tema del negocio. Si estamos solamente viéndolo como un tema donde la plata es lo único que importa, seguramente las ventas y el mercadeo van a estar por allá aparte, haciendo de las suyas por allá. Pero si lo entendemos como un juego en el cual entra el capital simbólico, el capital económico, el capital ético y otros capitales como parte del juego, que forma parte también de la esencia de una organización, entonces nos vamos a tener que sentar los de venta, los de marketing con los de comunicación. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a mirar en este momento cuál es el influenciador que reúne los requisitos, que está unido a los valores corporativos nuestros que queremos promover. Y ahí entramos al otro punto. Esto nos está diciendo aquí de que no solamente se requiere esos valores corporativos allá pegados en la pared,
el plan de comunicación por allá, el plan de marketing y de ventas por allá, sino que estos son llamados a entender que la ética atraviesa todo y que debe haber planes específicos, pero que deben estar articulados entre ellos. Porque si entre la misma organización no hablan entre las dependencias, lo más probable es que las ventas van a estar cojas, ¿no? Que solamente van a estar pensando que esto es un juego transaccional. Y yo creo que aquí hay en juego muchas cosas, incluso cómo las empresas van a reinventar su estructura organizacional para atender los desafíos de que la transparencia y la credibilidad no es un tema de pared. Corresponde a la manera como se elige influencer, cómo se negocia, cómo se pauta, cómo se anuncia. Y yo creo que esto nos está dando una visión mucho más completa de este tema que me parece supremamente importante. Eso es lo que te puedo yo decir al respecto, Steffi. Buenísimo, ¿no? Tremenda respuesta, profe. Bueno, nada, de verdad agradecerles, ya se nos acaba el tiempo, de hecho nos pasamos unos minutos más, pero agradecerles infinitamente a Miguel, a Donaldo, a Jennifer por la participación, por aceptar nuestra invitación. Como siempre, gracias a la universidad, a Mercedes, a Giovanna, a Ana María, a Carolina, quien está aquí con nosotros también en el backend de la plataforma. Pero agradecerles a ustedes infinitamente porque definitivamente esto era un tema que de pronto a algunos se nos había quedado en la cabeza y responder esos pequeños detalles que al final hacen una gran diferencia, ¿no? Muchas gracias, Jennifer, Donaldo, Miguel. También decirles a todos los asistentes que muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final y que bueno, que recuerden que quedará grabado en www.utv.edu.co/eventos para quienes quieran volver a verlo o quieran compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Steffi, también a todos. Chévere, Donaldo, gracias también. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, nos vemos en un próximo ciclo de conferencias. Esperamos muy pronto que la UTV también nos vuelva a abrir las puertas. Y bueno, nada, feliz tarde para todos. Gracias.